no sé si hay un pasaje, pero normalmente este pasaje que voy a citar puede tener muchísimas aplicaciones, desde las tres personas que aparecen involucradas, aunque en realidad el contexto que está tratando de manejar nuestro Señor Jesucristo por las otras parábolas que maneja Lucas ahí, que las dispara todas juntas, es al menos el hilo conductor en esta, es cómo Dios eh, celebra que un hijo regrese, que lo que estaba perdido, dice en Juan, vine a buscar a lo que se perdió, vine a buscar a la oveja perdida. ¿Cómo se regocija el Señor de que eso ocurra? Y hasta ahí deberíamos de quedar, porque eso es lo que Él plantea, ¿no? ¿Por qué? Porque pegadito a eso dice la oveja perdida, la moneda perdida, etcétera. Entonces tú puedes decir que está hablando solamente de eso. Y está hablando de las actitudes de quienes ya son cristianos, que nunca se apartaron de Dios, que han sido religiosos. Y podrías decir que esos eran los fariseos. Y por el otro lado, los publicanos, las prostitutas, todos los que estaban involucrados en otras actividades que no tienen nada que ver con el cristianismo, que decidieron con los recursos que Dios les dio, con esa famosa gracia común que todos tenemos, y en algunos casos con la buena fortuna de tener dinero, de contar con los recursos materiales, no nada más con tu salud física, con tus capacidades, sino además Dios te provee de un buen trabajo o de un padre o una madre con capital. Pues tú decides irte y vivir tu vida. Y aquí se hace mucho énfasis en ese padre perdonador, en ese padre feliz, en ese padre que quiere recuperar a sus hijos. Y cuando yo leía la Biblia, no falta que abres videos de gente que no es cristiana y empieza a cuestionar la Biblia y pues tú estás empezando. De repente te dejas involucrar en esos pensamientos parciales. Pero cuando ya la lees completa, tú te asombras de cómo Dios en el Antiguo Testamento habla de Israel, porque finalmente está hablando del pueblo que él había escogido, no está hablando de otro. No está hablando de México, no está hablando de los gentiles. Hubo un personaje, Abraham, que le dijo, te voy a hacer como las estrellas del cielo. Y él dijo, y creyó. Y su fe le fue contada por justicia, ¿no? Pero hay también Dios, y es lo que voy a citar ahorita, después de citar el hijo perdido, la parábola del hijo pródigo. Eh, el sustento bíblico que hay para poder creer que no necesariamente tenemos que voltear a ver a Dios y si le dices papito, pues lo estás deshonrando, o si le dices Abba Padre y entiendes papito como algo más allá de lo que no debe de ser tierno. Dios es tierno, es muy tierno en el Antiguo Testamento, pese a lo que puedas decir de que fue un genocida y que el diluvio y lo que tú quieras, es muy tierno. Y yo quisiera que pudiéramos ver esa parte también, no nada más en la boca de Jesús, que es su hijo, o sea, tú puedes decir, bueno, es que es su hijo, pero en boca de Dios, en sus profetas, él hablaba de esa ternura, ¿no? Ah, y ahorita te espero citar dos partes de esto, tres, en Joel, en Isaías y en Salmos 27. Es importante porque pues tú oyes a Jesús llorando por Corazín, por Betsaida y todo esto, y tú dices, pues sí, es Jesús, pero el papá no, el papá era de castigos y muertes de 6,000 gentes y serpientes
ponzoñosas y las plagas en Egipto y todo este rollo, ¿no? Como que era un padre, como que no te podías reconciliar con él, ¿no? Yo te quiero citar esos dos pedacitos y citar, bueno, la típica que ya de saberse todo el mundo que oye estos videos o que está más o menos involucrado con la lectura bíblica, ¿no? Es Lucas 15 del 11 al 32. Es el capítulo 15 y del versículo 11 al 32. Se también dijo, un hombre tenía dos hijos. Es Jesús el que está hablando. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió los bienes. Obviamente eso no se debe hacer. No se debe hacer porque tu herencia la recibes cuando el padre ya murió. Eso no se debe hacer. Y menos en la cultura judía. No muchos días después, juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, primero dame mi herencia, ya tengo planeado hacer algo después, pero primero tengo que tenerle la mano. ¿Qué es lo que hace después? Se va de casa, recuerda que, y eso no solamente lo sabes por el cristianismo, lo sabes por cualquier estudio socioeconómico que tú puedas hacer o por cualquier estudio de economía de 5 centavos que hagas de la historia de las culturas del Medio Oriente. Los hijos eran parte del motor de trabajo que se utilizaba dentro de las casas. De hecho, en México, por eso la Revolución Mexicana nos dio en la torre, porque ahí todavía existía esta cultura de los hijos son los campesinos. Venimos después de una cultura revolucionaria y seguimos teniendo la misma cantidad de hijos con niveles de vida más altos. Pues se dio una explosión demográfica, ¿no? Pero entonces los hijos eran parte sobre todo los varones, eran parte de los que ayudaban en la economía social y eran la aljaba las flechas en la aljaba del padre, ¿no? Eso lo dice Salmos. Bendito el padre que tiene muchos hijos, porque pues sabe que prácticamente su bienestar está en los hijos, ¿no? Y no era malo, o sea, no era que papá tan flojo. De hecho, una bienaventuranza es, eh, perdón, un mandamiento con bienaventuranza es honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos días de vida. Entonces, este hijo pide sus cosas y se va, ¿no? Desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta eso tiene buen tino, ¿no? Primero dice contra Dios, ¿no? Acuérdate que los judíos o el pueblo judío era un pueblo teocrático, monoteísta. Ya no, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y le dijo, y el hijo le dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido
y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ojo, él cómo define al pecador, ¿no? Muerto, resucitado. Cuando pasa a Dios, por eso se habla del nuevo nacimiento, que ya te lo cité en otro video. Dice, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Ese es el cristiano fariseo, ¿no? Es el cristiano fariseo. Dice, y su hermano mayor que estaba en el campo, cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto el padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo, Padre, aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él un becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido, y es hallado. Vuelvo a repetir, ¿no? Estaba perdido, regresó, estaba muerto, resucitó. Y uno dice, híjole, de verdad, ese es el Dios del Antiguo Testamento, porque recuerda que Jesús, todo esto que tú tienes aquí o yo tengo aquí también, pues es escrito después de que Él muere. Por la gracia del Espíritu Santo, a quienes lograron recuperar todas estas ideas que les inspiró el Espíritu Santo, pues escribieron todo esto, pero todo esto se iba dando conforme Él iba hablando. Sus referencias estaban en el Antiguo Testamento, sus citas son del Antiguo Testamento. Cuando habla del matrimonio lo habla con Génesis, cuando habla de no matarás, etcétera, pues habla de Levítico y de Deuteronomio. Cuando habla de la compensación, habla de Levítico, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Que lo cambia y dice, no, ama a tus enemigos. Al contrario, si te piden, dales más, haz más por ellos. Ahora la pregunta es, ¿de verdad en el Antiguo Testamento hay un Dios bueno? O sea, un Dios así de, me duele. Porque tú de repente oyes a los Paul Washer y de verdad que los Paul Washer te hacen sentir, si eres medio creyente y crees en el Dios de amor, te hace sentir culpable porque Dios te ame, ¿no? No sé si habla por su infancia y por el padre que tuvo, que fue muy duro, pero él sí habla muy, muy tajante, ¿no? Es que no entendemos, es que Dios, y es que está enfurecido, y es que nos decimos cristianos. Y sí es cierto, o sea, da coraje llegar hoy a las iglesias de agua tibia y de silla cómoda, o sea, sí da coraje. Da coraje que gente está en la iglesia con gorra y con cosas que no van con la iglesia, ¿no? Pero ese Dios que sacó a Israel y que todas estas cosas, ¿de veras es un Dios amoroso? Joel 2. Joel 2, versículo 13. Rasgad vuestro corazón. O sea, Joel es un profeta, es de los que llama profetas menores porque su libro es chiquito, pero es muy poderoso. Escucha, voy a citar desde el 12 porque Reina Valera lo separa y le pone la misericordia de Jehová. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Bueno, tú dices, sí, pero eso nos toca a nosotros. Así vivimos los verdaderos cristianos. Todos los días nos sentimos del asco porque nunca llegamos a la talla que Él quiere, nunca soportamos las cosas que Él nos pone encima. Siempre debemos de estar gozosos y pues, la mitad del tiempo casi nos va a dar cáncer en el hígado por los corajes que hacemos. Y entonces pues tú dices, esto es normal, ¿no? El corazón contrito y humillado y se acepta a Dios. Pero ¿y Dios? Escucha lo que dice. Sigue hablando Jehová. Dice, rasgad vuestro corazón
y no vuestros vestidos. Porque el arrepentimiento entre los judíos era romperse la ropa, ¿no? Incluso dicen los que los han estudiado más que hasta ya tenían de dónde romper la ropa para volverla a coser. Y convertíos a Jehová. O sea, rasga tu corazón. O sea, quiebra tu corazón. De verdad, arrepiéntete, cambia de ruta. Y corazón es el cerebro, es tu mente. O sea, cambia tu mente. Dile a tu mente, ya no, por aquí no. Porque de verdad entiendes quién es Dios, ¿no? Pero ahora escucha, convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Pues esa frase ya la habías oído con Moisés, ya la has oído con Jonás, cuando se enoja de que a Nínive la salva. Dice, no, pues sí, ya sabía. O sea, yo voy y les digo que los vas a matar y tú vas y los salvas, porque eres tardo para la ira y grande en misericordia. Pero ¿qué hay de lo que siente Dios? O sea, ¿Dios siente? ¿O es así como que una energía que no tiene emociones y que hace las cosas como su voluntad y no se mueve, ¿no? Es esa energía que nada más anda por ahí dando vueltas. Bueno, escucha. Dice, tardo para la ira y grande en misericordia. Y que se duele del castigo. Y que se duele del castigo. O sea, Dios no se goza con sus elegidos o con el pecador castigando. No disfruta hacernos la vida miserable como algunos tenemos la idea de, pues como nuestros padres nos golpearon, pues parece que nuestro Dios es puras exigencias. Cállese la boca, haga lo que le digo y si no lo hace, palo. Y además le voy a quitar todo con lo que usted se pueda defender o poderse valer de algo y cállese la boca porque le va peor, ¿no? Pues aquí está, le duele el castigarnos. Ahora, sigo citando para ver si es cierto que este Dios del que estoy hablando en el Antiguo Testamento hay emociones de dolor. Porque una cosa es oír tardo para la ira y no sé qué, pero escuchar sus emociones. Es verdad que él se duele. Dame 2 segundos. Es que es 66, pero no me acuerdo cuál es el 13 igual. Perdón, 66, 13. Como aquel, escucha lo que dice Dios, otra vez, 12. Porque así dice Jehová, he aquí yo extiendo sobre ella paz, como un río y la gloria de las naciones, como torrente que se desborda, y mamaréis y en los brazos seréis traídos, sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis consuelo. Y veréis, 14, y veréis, y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba, y de la mano de Jehová, para con sus siervos o sus esclavos, será conocida y se enojará contra sus enemigos. ¿Cómo te va a cuidar? Como una mamá, que se supone que son buenas y tiernas, ¿no? No las de hoy. Hoy las de hoy están hartas de haber parido. Ahora escucha, Salmo 27. Salmo 27. Este del Salmo 27 me encanta porque cuando estás que te lleva y que no le encuentras para dónde, este sí lo recordaba. Escucha lo que dice en el Salmo 27. Es que estoy buscando la pura frase donde dice:
Salmo 27:10. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, ese es David, es un salmo de David. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Se estilaba en, en Roma, por eso era la famosa patria potestas. Se estilaba en Roma agarrar a los hijos y tirarlos. Si no te agradaba, podías tirarlo en un campo y nadie tenía derecho de agarrarlo ni de tratar de salvarlo. Se dejaba ahí para que muriera porque no te agradaba. Se acabó. Y era autoridad del Padre hacer eso. De hecho, el mismo Dios en el Antiguo Testamento dice: yo te busqué y estabas en tus sangres y nadie te quiso levantar. Así le dice Israel, ¿no? Después le dices que te formaste, te hiciste mujer, te hiciste bonita, te hice en matrimonio y te fuiste de prostituta. Y no nada más como las demás prostitutas por necesidad, sino que al contrario, tú le pagabas a tus amantes para que te fornicaran. Entonces, aquí están elementos donde Dios, sin que hubiese nacido Jesús, que muchos tienen el estigma de que ese es el Dios bueno y el otro es el Dios malo, cuando Jesús se cansa de decir en Juan: mi papá, yo vengo por mi papá, hago las cosas que mi papá me manda, los perdidos que mi papá me mandó a traer, los perdidos que me mandó a salvar, etcétera, 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 etcétera. Seguimos así como que con este corte, ¿no? Por un lado está el Jesús buena onda, que además no es un Jesús buena onda, de hecho él habla del infierno más que cualquier otra persona en el Nuevo Testamento, advierte del infierno, pero también nos muestra los sentimientos que tiene él y el Padre, es decir, es el Dios o es un Dios, no es un Dios totémico, no es un Dios maniqueo, no es un Dios como con inteligencia artificial así reaccionando a cosas y a procesos. Lógico, también siente y vive las cosas, siente las cosas y le duelen las cosas. Cuando sus hijos lo desobedecen o cuando las criaturas creadas, que somos los seres humanos cuando todavía no somos sus hijos, estamos en rebeldía contra él. En esa idea es por lo que mandó a su hijo al mundo, para salvar a los que se habían perdido. O sea, ningún Dios en ninguna otra religión manda a su hijo a sacrificarse por un puñado de creaciones que al final ni lo van a pelar, ni les va a importar, y muchos de ellos se van a burlar de los pocos cristianos que vayan a existir. Bueno, pues ahí está Luz es la idea de, había un Dios con emociones en el Antiguo Testamento, un Dios con sentimientos en el Antiguo Testamento, y sobre todo con sentimientos pues de dolor, pues sí había. Ahí está, ya te lo cité, Salmo 27, Joel 2:13 y Isaías 66:13. Luz y sal.